Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 123 del curso de precálculo. Estábamos viendo un tipo de problemas en donde nos pedían que transformáramos un número complejo dado en la forma polar o trigonométrica a la forma rectangular A más BI, ¿verdad? Y estábamos en este tercer ejemplo donde nos daban este número complejo dado en la forma polar o trigonométrica y dice 2/5 cis de negativo 135 grados. Bueno, recuerde que eso quiere decir que es una abreviatura de esta expresión, 2/5 multiplicado por el coseno de negativo 135 grados más y por 2/5 y entonces por el seno de negativo 135 grados, ¿verdad que sí? Bueno, y ahora notamos que, o más bien recordamos que la función trigonométrica coseno es una función par o simétrica con respecto al eje de y. Y eso significa que si yo tengo que buscar el coseno de algo negativo, como es en este caso, yo me puedo olvidar de ese signo negativo y quedarme sencillamente con el coseno de 135 grados, ¿verdad? O sea que esto se convierte en 2/5 por el coseno de, y en vez de negativo 135 grados, pues 135 grados. Por otro lado, también recordamos que la función trigonométrica seno es una función impar o simétrica con respecto al origen. Y eso quiere decir que si yo tengo que buscar el seno de algo negativo, como es lo que tengo que hacer en este caso, ese signo negativo pasa al frente. Así que ese signo negativo, al pasarlo al frente, convierte este positivo, esta suma, en una resta, ¿verdad? De i por 2/5 y no sé el seno de, y en vez de negativo 135 grados, pues 135 grados, porque el signo que tenía el 135 grados aquí se movió al frente, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que el ángulo de 135 grados es un ángulo del cuadrante 2, porque es más de 90, pero menos de 180. Por lo tanto, en el cuadrante 2, que es donde está ese ángulo, el coseno es negativo. Recuerden que en el cuadrante 2 el coseno es negativo, así que cambiamos el coseno a negativo. Y entonces, en vez de buscar el coseno de 135 grados, buscamos el coseno del ángulo de referencia de 135 grados, que se busca usando la fórmula de reducción del cuadrante 2, que es donde está ese 135 grados, que recuerde que era 180 grados, menos ese ángulo que tenemos en el cuadrante 2. Mientras tanto, recuerde que el seno en el cuadrante 2, que es donde está ese ángulo, como acabamos de ver, es positivo, así que se queda igualito, ¿verdad? No tenemos que poner negativo, seno. Se queda igualito, ¿verdad? Y así que se nos queda el menos i por 2/5 y por el seno se queda igualito. Y buscamos también el ángulo de referencia de 135 grados usando también la fórmula de reducción del cuadrante 2, que es donde está ese ángulo, que es 180 grados menos ese ángulo del cuadrante 2. Así que esto será 2/5 menos el coseno de, y al yo restar 180 grados menos 135 grados me da 45 grados. Y entonces tenemos menos i por 2/5 y por el seno de i, la resta de 180 grados menos 135 grados, acabamos de decir que es 45 grados, ¿verdad? Así que esto será positivo por negativo de negativo, 2/5 por, y el coseno de 45 grados, que es uno de los ángulos de la tabla pequeña, ¿verdad? Es raíz cuadrada de 2 sobre 2, menos i por 2/5 y otra vez el seno de 45 grados de la tabla pequeña, y el seno de 45 grados, igual que el coseno de 45 grados, es el mismo valor, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ahora aquí esto nos dará lo siguiente, negativo, y al multiplicar esta fracción por esta fracción, fíjense que este 2 que está aquí arriba se cancela con este 2 que está aquí abajo y nos queda 1 por la raíz cuadrada de 2 a la raíz cuadrada de 2, y 5 por 1 es 5, menos i, que la ponemos aquí atrás por la ley conmutativa de la multiplicación, y al multiplicar esto aquí también, igual que allá, el 2 cancela con el 2, ¿verdad? Y nos queda 1 por la raíz cuadrada de 2, pues la raíz cuadrada de 2, y 5 por 1, 5. Y ahí teníamos finalmente la forma rectangular del número complejo que nos daban al inicio en la forma polar o trigonométrica. Negativo raíz cuadrada de 2 sobre 5 menos raíz cuadrada de 2 sobre 5 y a más b por i. ¿Okay? Muy bien, pues mira este teorema, dice, sean z sub 1 igual a r sub 1 por el coseno de z sub 1 más i seno de z sub 1 y z sub 2 igual a r sub 2 por el coseno de z sub 2 más i por el seno de z sub 2, dos números complejos, el z sub 1 y el z sub 2, en la forma polar o trigonométrica. Y usted dirá, espérate, esta como que no es la forma polar o trigonométrica, ¿verdad que no? Porque recuerde que vimos que la forma polar o trigonométrica del número complejo z era esta, r, el módulo o valor absoluto del número complejo, por el coseno del argumento de ese número complejo, ¿verdad? Más i por r, otra vez, el número, ¿verdad? Que es el valor absoluto o módulo de nuestro número complejo por el seno del argumento, ¿verdad que sí? Y usted dice, bueno, pues esto no es esto, ¿verdad que no? Pero fíjese una cosa, aquí yo tengo en esta forma de escribir la forma polar o trigonométrica de un número complejo, dos términos que tienen a la r como factor común.
pues por factorización de factor común yo puedo sacar ese factor común r al frente y me queda por el coseno de z más i por el seno de z, ¿verdad? Porque la r la saco acá afuera. O sea que fíjense que esta es otra forma de escribir la forma polar o trigonométrica de nuestro número complejo. Y eso mismo es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Sacamos el r al frente, ¿verdad? El r al frente, ¿verdad? Y nos queda por el coseno del argumento más i por el seno del argumento de ese segundo número complejo, ¿ves? Y entonces fíjense lo que dice este teorema. La primera parte dice cómo usted puede multiplicar dos números complejos dados en forma polar o trigonométrica, y la segunda parte dice cómo usted puede dividir dos números complejos dados en la forma polar o trigonométrica. Y fíjense lo que hay que hacer simplemente. Usted multiplica los módulos o valores absolutos de los dos números, ¿verdad? Complejos. R sub 1 por R sub 2. ¿Lo ve aquí? Y entonces dice por el coseno de la suma de los argumentos de este argumento del primer número más este argumento del segundo número, z sub 1 más z sub 2, ¿verdad? Más i por el seno de, y también la suma de los argumentos, z sub 1 más z sub 2, ¿ves? Y fíjense que eso es lo que hay que hacer para multiplicar sencillamente dos números complejos dados en la forma polar o trigonométrica. Mucho más sencillo que la forma de multiplicar dos números complejos que vimos en el álgebra intermedia, ¿verdad? Y que la vamos a repasar ahora, porque la necesitamos repasar para demostrar ese teorema. Y cuando vayamos a dividir dos números complejos que están dados en la forma polar o trigonométrica, fíjense, lo que tenemos que hacer es sencillamente dividir los no módulos o valores absolutos de los números complejos, R sub 1, ¿verdad? El módulo del número que está aquí arriba, entre el módulo del número complejo que está aquí abajo, y por el coseno de, y entonces en vez de sumar los argumentos de ambos números complejos, ¿verdad? Los restamos. Z sub 1, el argumento del número complejo que está arriba, ¿verdad? Menos el argumento del número complejo que está abajo, ¿verdad? De R sub 2, ¿verdad? De Z sub 2. Bien. Y también pues será por i por el seno de, y también la resta de los argumentos, ¿ves? Así que fíjense que es bien fácil efectuar la multiplicación y la división de dos números complejos que estén dados en la forma polar o trigonométrica. Bueno, y claro, en el segundo caso, siempre y cuando el número entre el cual estemos dividiendo no sea el 0, ¿verdad? Que recuerde que la forma rectangular se escribe como 0 más 0i, ¿verdad? Bueno, pasen la demostración del primero. El segundo se les deja a ustedes como ejercicio, ¿ok? Y dice, bueno, pues si yo voy a multiplicar z1 por z2, ¿verdad? Que es lo que quiero hacer en el primero. Pues vamos a sustituir lo que es z1 y z2. z1 recuerde que es esto, ¿verdad? R sub 1 por el coseno de z sub 1 más i por el seno de z sub 2. Y z sub 2 es R sub 2 por el coseno de z sub 2 más i por el seno de z sub 2, ¿verdad que sí? Así que esto será, fíjense que si yo aquí puedo desasociar, ¿verdad? Esos dos factores por la ley asociativa de la multiplicación y luego conmutar, cambiar de orden los factores, puedo poner primero R sub 1 por R sub 2, mírenlo aquí, ¿verdad? Y entonces me queda la multiplicación de estos dos números complejos, que fíjense que están dados en la forma rectangular, ¿verdad? A más B por I, A más B por I, ¿verdad? Coseno de z sub 1 más i por el seno de z sub 2 por el coseno de z sub 2 más i por el seno de z sub 2, ¿verdad? Así que esto será R sub 1 por R sub 2. Y vamos a multiplicar ahora esos dos números complejos que están dados en forma rectangular usando en la técnica o la fórmula o el teorema que nos daba la multiplicación de dos números, la definición que nos daba la multiplicación de dos números complejos dados en forma rectangular, que recuerde que era la siguiente y es la que es complicada, mucho más complicada que esta, que dice cómo multiplicar dos números complejos dados en forma polar o trigonométrica. Usted multiplicaba así, mire, la parte real del primero, mire aquí, por la parte real del segundo, ¿lo ves? Y a eso le restaba la multiplicación de la parte imaginaria del primer número complejo que estamos multiplicando, ¿verdad? En forma rectangular, por la parte imaginaria del segundo, ¿eh? Y eso era la parte real del resultado. Y a eso le sumábamos y entonces buscamos la parte imaginaria de esa multiplicación y se buscaba así. Multiplicamos la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo y a eso le sumamos la multiplicación de la parte real del segundo, mírala aquí, por la parte imaginaria del primero, ¿lo ves? Bien, así que esto será R sub 1 por R sub 2 por, y entonces mira lo que dice aquí, coseno de un ángulo por el coseno de otro ángulo menos el seno de un ángulo por el seno de otro ángulo. Fíjese que esa expresión, coseno por coseno menos seno por seno, a usted le debe recordar que era la expresión que daba el coseno de una suma, porque cuando se retaba era el coseno de una suma. O sea que esta expresión que está aquí es el coseno
de la suma de estos dos números, ¿verdad? O de estos dos ángulos en este caso, z sub 1 más z sub 2, ¿verdad? Z sub 1 más z sub 2. Más, y entonces ponemos esta ahí primero, y entonces tenemos esta expresión que está aquí acompañándola ahí, que la reescribimos del siguiente modo. Primeramente, escribimos este segundo término en la primera posición por la ley conmutativa de la suma, y además aplicamos la ley conmutativa de la multiplicación para escribir este segundo número que tenemos en esa suma en la primera posición, cambiando por la ley conmutativa de la multiplicación el orden de esos factores, seno de z sub 1 por el coseno de z sub 2 más, y este segundo término que tenemos aquí es el primer término que tenemos acá, no le hacemos ningún cambio, lo único que lo pusimos en segunda posición, ¿verdad? Coseno de z sub 1 por el seno de z sub 2. Así que tenemos r sub 1 por r sub 2 por el coseno de z sub 1 más z sub 2 más y por, y entonces esta expresión que está aquí, fíjese que dice el seno de un primer ángulo por el coseno de un segundo ángulo más el coseno de ese primer ángulo por el seno de ese segundo ángulo. Y eso de seno por coseno más coseno por seno es la expresión que nos daba el seno de una suma. O sea que esto que está aquí es el seno de la suma de esos dos ángulos, ¿verdad? Z sub 1 más Z sub 2. Z sub 1 más Z sub 2. ¿Y qué hemos obtenido? Lo que dice el teorema, que al yo multiplicar Z sub 1 por Z sub 2 se busca así. Multiplicamos los módulos o valores absolutos de los números complejos y tenemos aquí este factor que es el coseno de la suma de los argumentos de los dos números complejos que estemos multiplicando en forma polar o trigonométrica, más y por el seno de, y también aquí la suma de los argumentos de esos dos números complejos que estamos multiplicando y están expresados en forma polar o trigonométrica. Por ejemplo, miren, aquí nos piden que multipliquemos estos dos números complejos dados en forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Y fíjense que estamos usando esta forma, entonces no las que teníamos anteriormente, ¿verdad? Sacando el r de factor común. Dice 3 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4b, mírenlo aquí, r por el coseno de algo más i por el seno de algo, ¿verdad? Y acá el segundo número complejo que tenemos escrito en forma polar o trigonométrica es 2 por el coseno de 7pi sobre 6 más i por el seno de 7pi sobre 6. Bueno, pues según este primer teorema que nos dice cómo multiplicar dos números complejos que estén presentados en la forma polar o trigonométrica, lo que tenemos que hacer primero es multiplicar los módulos o valores absolutos, 3 por 2, ¿verdad? Y entonces dice por el coseno de la suma de estos dos números, ¿verdad? O de esos dos ángulos, ¿verdad? En este caso de estos dos números, porque fíjense que no están medidos en grados, ¿verdad? La suma de pi sobre 4, que es el argumento del primer número complejo, más 7pi sobre 6, que es el argumento del segundo número complejo, ¿verdad? Más i, dice, ¿verdad? Más i por el seno entonces de también la suma de esos mismos dos argumentos. Pi sobre 4 más 7pi sobre 6, ¿verdad? Bien. Así que esto será 3 por 2, 6. Por el coseno, y tenemos aquí esta suma. Pero fíjense que esta es una suma de dos fracciones heterogéneas, no tienen el mismo denominador, ¿verdad? Yo puedo sumar fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador. Pues entonces tenemos que transformar esas dos fracciones aplicando el principio fundamental de fracciones de manera que tengan ambas fracciones el mismo denominador común para poderlas sumar, ¿verdad? Y entonces para yo buscar el denominador común mínimo entre esos dos denominadores, aplicamos aquel procedimiento, ¿verdad? Primeramente factorizamos cada uno de esos dos denominadores. Mírenlo aquí. El 4 lo dividimos entre 2, nos da 2, y el 2 dividido entre 2 da 1. O sea que el 4 es 2 por 2, o sea 2 al cuadrado. Y el 6 hacemos lo mismo, lo dividimos primero entre 2, porque es divisible entre 2, nos da 3, y el 3 es divisible entre 3, da 1. O sea que el 6 es 2 por 3. Ese es el primer paso para buscar el mínimo denominador común que necesitamos entre esas dos fracciones, ¿verdad? Que estamos aquí sumando. Y entonces ahora escogemos los distintos factores primos que aparecieron en esas factorizaciones. Apareció el 2 aquí y aquí, mírenlo, y apareció el 3 acá. Luego las potencias más altas, las cuales aparecen esos factores primos en esas factorizaciones. El 2 aparece aquí a la 2, aquí aparece a la 1, así que la potencia más alta a la cual aparece el 2 es a la 2, ¿verdad? Y el 3, donde único que aparece es aquí y aparece a la potencia 1. Luego multiplicamos esas dos expresiones, ¿verdad? 2 a la 2 por 3 a la 1. 2 a la 2 es 4 por 3 a la 1, que es 3. Y 4 por 3 es 12. Este número que encontramos aquí es el mínimo denominador común que necesitamos para yo convertir esas dos fracciones en dos fracciones homogéneas con ese denominador común. Pues mire, eso es lo que hicimos en el siguiente paso, ¿verdad? 3 por 2, 6 por el coseno de, y entonces, como hemos dicho que el denominador común que necesitamos para poder sumar esas dos fracciones es 12, ¿verdad? Lo escribimos las dos fracciones con el denominador común 12. Y nos preguntamos, ¿por cuánto hay que multiplicar cada uno de estos dos denominadores que teníamos originalmente para convertirlos en el denominador común que es 12, ¿verdad? Y por eso mismo tendremos que multiplicar arriba, ¿verdad? Así que fíjense que el 4 hay que multiplicarlo por 3 para que me dé 12. Por lo tanto, el pi de arriba también lo multiplico por 3. Más,
Y el 6 hay que multiplicarlo por 2 para que me dé 12. Por lo tanto, el 7pi de arriba también lo multiplico por 2. ¿Ves? Y aquí igual, ¿verdad? Y por el seno de y, esta transformación es esta misma que está aquí, ¿verdad? El 4 lo convertimos en 12 multiplicando por 3 y el 0 lo convertimos en 12 multiplicando por 2. Arriba y abajo, aquí por 3 y aquí por 2 arriba y abajo, ¿verdad? Así es que miren lo que se convierte esta expresión. Vamos a seguir allá. Dice que esto será igual a 6 por, ¿verdad? 6 por el coseno de, y al yo sumar estas dos fracciones que ahora tienen el mismo denominador común, será sobre el denominador común 12 y sumamos los numeradores, ¿verdad? 3pi más 2 por 7, 14pi, ¿verdad? Más i por el seno, ¿verdad? Más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? 3pi más 2 por 7pi, 14pi sobre el denominador común 12, ¿verdad? Así que esto será 6 por el coseno de 3pi, vamos a aclarar este pi, más 14pi, 17pi sobre 12 más i por el seno de y 3pi más 14pi son 17pi sobre 12. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿verdad?, de la multiplicación de esos dos números complejos. Fíjense que no hubo que hacer aquello de parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria más es mucho más sencillo efectuar la multiplicación de dos números complejos presentados en forma polar o trigonométrica. ¿Ves? Muy bien, vamos a ver este segundo ejemplo que dice, también una multiplicación, y dice 3 raíz cuadrada de 2 por el coseno de 255 grados más i por el seno de 255 grados. Ese número complejo, que fíjense que está presentado en la forma polar o trigonométrica, escrito claro de esta manera, no de la forma que teníamos antes, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por este otro número complejo. También escrito en la forma polar o trigonométrica. O sea, hay que multiplicarlo por este otro número complejo escrito en esta forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Raíz cuadrada de 6 por el coseno de 340 grados más i por el seno de 340 grados. Bien. Muy bien. Bueno, pues, repito, ahí tenemos la multiplicación, esto por esto, de dos números complejos escritos en la forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Pues, ¿qué dice el teorema que nos indica cómo multiplicar dos números complejos que estén dados en la forma polar o trigonométrica? Primero multiplicamos los módulos o valores absolutos. O sea, 3 raíz de 2 por la raíz cuadrada de 6, ¿verdad? 3 raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 6. Y eso va a hacer multiplicarse por el coseno de la suma de los dos argumentos, ¿verdad? 255 más 340 grados. 255 grados más 340 grados, ¿verdad? El argumento del primer número complejo más el argumento del segundo número complejo, ¿verdad? Más i, ¿verdad? Más i por el seno de, lo mismo, la suma de los dos argumentos, 255 grados, el del primer número complejo, ¿verdad? Más 340 grados, que es el argumento del segundo número complejo, ¿verdad? Así que esto será, vamos a ver, 3, y al multiplicar raíz cuadrada por raíz cuadrada de 6 por una propiedad de radicales que vimos en el curso de álgebra intermedia, esto es la raíz cuadrada de 2 por 6, 12, ¿verdad? Por el coseno de, y aquí da sencillamente, ¿verdad? La suma de estos dos da
Vamos a ver, 5 y 0 es 5, 5 y 4 es 9, y 2 y 3 son 5, 595 grados. Vamos a verificarlo. 0 y 5 es 5, 4 y 5 es 9, y 3 y 2 es 5. Muy bien. Más i por el seno de, también lo mismo, la suma de estos dos nos va a dar eso mismo, 595 grados, ¿verdad? Bien. Así que esto será 3, y la raíz cuadrada de 12, fíjese que no es exacta, pero yo la puedo simplificar si factorizo el 12 como 4 por 3. Y al 4, que es el primer factor que hemos escrito aquí, si le podemos sacar raíz cuadrada exacta, que es 2. Eso lo haremos en el siguiente paso, ¿verdad? Por el coseno de 595 grados. Ahora, recuerde que el valor absoluto del argumento de un número complejo en términos de grados va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, ¿verdad que sí? Y fíjese que aquí yo me he pasado de los 360 grados. Así que yo voy a tener que hacer uso de la periodicidad de las funciones coseno y seno, que es, recuerde, 360 grados o 2pi. Y cuando usted se pasaba, ¿verdad?, con un número que fuera de más de el periodo de esas funciones, ¿verdad?, trigonométricas, usted dividía ese número entre el periodo. O sea que tenemos que dividir ahora 595 grados, ¿verdad?, entre 360 grados, que es el periodo de las funciones seno y coseno, ¿verdad? Y eso cabe una vez, y al multiplicar 1 por 360 grados a 360 grados y al restar esto da 5 menos 0 es 5, ¿verdad? 9 menos 6 es 3 y 5 menos 3 es 2, 235 grados. Vamos a ver si es verdad. 5 y 0 es 5, 3 y 6 son 9 y 2 y 3 son 5, exactamente. Así que por lo tanto, así que vamos a indicar aquí, perdón. Entonces, utilizando la periodicidad, lo dije y no lo escribí, ¿no?, de las funciones trigonométricas coseno y seno, ¿verdad? Coseno y seno que tienen periodo 360 grados. Hacemos esto, ¿se acuerdan? Y no sé si usted decía, por lo tanto, entonces, la expresión en 1, póngale a esta cosa que está por aquí, póngale un 1, ¿ok? Esta expresión que damos aquí es 1, y ahora vamos a escribir de la siguiente manera, ¿verdad? La expresión en 1 se convierte en lo siguiente. Vamos a ver, y ahora es que escribimos esto que vamos a escribir, y vamos a escribir ahí, ¿ok? Tenemos 3 por la raíz cuadrada de 12, que recordamos que la raíz cuadrada de 12 dijimos por aquí que no era exacta, pero podemos simplificarla factorizándolo como 4 por 3, ¿verdad? 4 por 3 del 12, y a los 4 le puedo sacar raíz cuadrada exacta en el siguiente paso. Por el coseno de, y mire, ¿cómo yo puedo escribir el coseno? Mire, 235 grados, ¿se acuerdan? 235 grados más 1 por 360 grados. ¿Se acuerdan que hacíamos eso, verdad? Más i, ¿verdad?, por el seno de, y escribimos esto mismo. El 595 grados lo escribimos como 235 grados más 1 por 360 grados, ¿verdad? Y recuerde que cuando usted tenía una expresión así, una función periódica de periodo tal, y un número más múltiplos del periodo, usted se puede olvidar del múltiplo del periodo, ¿verdad que sí? O sea que esto se convierte sencillamente en 3 por la raíz cuadrada de 4, que es 2, la sacamos fuera y nos queda dentro la raíz cuadrada de 3, por el coseno, y nos olvidamos de este múltiplo del periodo y nos quedamos de 235 grados más i
por el seno, y también aquí nos olvidamos de este múltiplo del periodo y nos quedamos con 235 grados. Y fíjense que ahora el argumento que tenemos es menor de 360 grados, ¿ves? Y esto finalmente será 3 por 2, 6, raíz cuadrada de 3, cis de 235 grados. Y ahí tendríamos el resultado de la multiplicación de esos dos números complejos dados en forma polar o trigonométrica. Fíjense en este otro, ¿verdad? Dice la división de 20 cis de 225 grados entre 4 cis de 75 grados, ¿verdad? Fíjense que ahora tenemos no una multiplicación, sino una división de dos números complejos presentados en forma polar o trigonométrica, ¿verdad que sí? Pues el segundo teorema que teníamos ahorita, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, no lo hemos probado, pero usted lo va a probar como parte de su práctica, ¿verdad? Decía, lo que tenemos que hacer es sencillamente dividir los módulos o valores absolutos de los números, ¿verdad? El de arriba entre el módulo del de abajo, por, entonces, cis de, y restamos los argumentos, ¿verdad? 225 grados menos 75 grados, ¿ok? Así que esto será 20 entre 4 a 5, cis de, y al restar 225 grados menos 75 grados, creo que da 150 grados. Vamos a ver si es verdad. 0 y 5 es 5, 5 y 7 es 12, ajá, 1 y 1 es 2, muy bien. Y ahí tendríamos el resultado de la división de esos dos números complejos. Recuerde, dados en forma polar o rectangular, o trigonométrica, perdón. Recuerde que si nos hubiese dado la división de esos dos números complejos en forma polar, perdón, en forma rectangular, entonces había que hacer aquello de multiplicar arriba y abajo por el conjugado del de abajo, ¿se acuerdan? O sencillamente multiplicar el de arriba por el recíproco del de abajo, que tenemos una fórmula para buscar el recíproco de un número complejo, ¿verdad? Cuando vimos eso en álgebra intermedia. Ahora es mucho más sencillo hacer la división de dos números complejos presentados precisamente en forma polar o trigonométrica. Fíjense en este cuarto ejemplo que dice, ¿verdad? También la división de este número complejo, 3 por el coseno de 2pi sobre 3 más i por el seno de 2pi sobre 3 entre 5 por el coseno de 5pi sobre 4 más i por el seno de 5pi sobre 4, ¿verdad? Fíjense que aquí estamos también dividiendo dos números complejos dados en forma polar o rectangular, ¿verdad? Igual que aquí. Lo único que aquí estábamos usando la abreviatura de esto, ¿verdad? Aquí las damos completas, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué dice el teorema de la división de números complejos que estén dados en forma polar o trigonométrica? Que usted divide primero los módulos o valores absolutos de los números, ¿verdad? En este caso dividimos el 3 entre 5 lo dejamos expresado, no es entero, ¿verdad? No es como aquí que 20 entre 4 da 5, pues lo dejamos 3 entre 5, ¿verdad? 3 quintos por el coseno de, y restamos, ¿verdad? Restamos el argumento del número complejo de arriba, que es 2pi sobre 3, menos el argumento del número complejo de abajo, que es 5pi sobre 4, ¿verdad? Más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? De 2pi sobre 3 menos 5pi sobre 4, ¿okay? Así que esto será 3 quintos por el coseno de, y para yo buscar esta resta, que fíjese que es una resta de fracciones heterogéneas, ¿verdad? Tienen diferentes denominadores, necesitamos buscar un mínimo denominador común para poder efectuar esa resta de esas dos fracciones heterogéneas, convirtiéndolas en homogéneas que tengan el mismo denominador común, y ahí sí podremos restar. Pero eso lo vamos a terminar en la segunda parte de esta lección, donde esperamos verlos ya muy pronto. Hasta entonces.